Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. En Sembrando Satelital, el canal del campo, estamos compartiendo una nueva emisión de Mundo Agro, con lo más destacado que se viene en materia de producción agropecuaria. Y a tal efecto vamos a comenzar nuestro programa con una importante jornada de conservación de suelos realizada por el Ministerio de Agricultura de la provincia en la Sociedad Rural de Jesús María. Fue, han dicho los funcionarios del área, el desembarco para todo el norte provincial de la idea, el proyecto de los consorcios de conservación de suelo, que muy buenos resultados han dado en otros sectores de la provincia de Córdoba. Hablar de la noción del manejo del riego, el manejo del agua, la rotación de cultivos particularmente y la manera en que se aprovechan los recursos es hablar de conservación de suelos. Así lo decía el ingeniero Gil, hablando en diálogo con Mundo Agro respecto a lo que hoy representa el cuidado en la materia y, por supuesto, la conservación de suelos como una política y una herramienta por demás destacada. El testimonio. En la ruta, además de vehículos, viajan historias. Y respetando las normas de tránsito, estamos respetando la vida y las historias de los demás. Por eso, ante lluvia torrencial, niebla o polvo en suspensión, la policía caminera recomienda mantener permanentemente las luces bajas encendidas, disminuir y adaptar la velocidad al campo de visión, guardar distancia con los demás vehículos y utilizar el extremo derecho del camino como referencia para mantenerse en el carril. Si la visibilidad es muy reducida, detener el vehículo fuera del camino, encendiendo las balizas y estacionando lo más alejado posible de la calzada y de la banquina. En las rutas estamos con vos, pero el que maneja sos vos. Policía Caminera, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ingeniero Gil, uno de los disertantes proveniente del INTA Castelar, el tema de la conservación de suelos y manejo del agua, hoy vital para la agricultura. Sí, sin duda que lo fue siempre, pero yo creo que a nivel del rol que hoy nos toca vivir en los escenarios nacionales e internacionales, donde nuestro país, si se quiere, protagonista como fábrica de alimentos y materia prima, se quiere para nuestro país, pero también para el mundo, sabemos que esa fábrica de alimentos se realiza a expensas de los recursos naturales nuestros. Y en este sentido, el suelo y el agua pasan a ser dos protagonistas centrales de esa fábrica de alimentos. Y observándose a Argentina como uno de los grandes productores a nivel mundial de soja, ¿preocupa esta cuestión precisamente atendiendo a que a veces la rotación de cultivos no se produce como se tendría que producir? Sí, desde ya, tanto la capacidad productiva en general de los suelos como la eficiencia del uso del agua, que fue uno de los temas centrales, depende en gran medida del funcionamiento de la estructura de ese suelo, y esa estructura del suelo está totalmente ligada a la capacidad que el hombre de campo tenga de fabricar materia orgánica, un producto que no se vende, que no se comercializa en el mercado, a diferencia de los nutrientes. La materia orgánica la tenemos que fabricar nosotros, y esa producción de materia orgánica del suelo está totalmente relacionada con la intensificación de los suelos y con el uso de cultivos que me permitan aportar buenos volúmenes de esa materia seca o materia orgánica, como son, por ejemplo, las gramíneas estivales, como es el maíz, como es el sorgo, y algunas invernales, como es el caso del trigo. Con lo cual, si uno piensa que en zonas como estas deberíamos estar aportando arriba de 9 toneladas de materia seca para sostener los niveles de carbono orgánico del suelo que nos permitan sostener la agricultura, y pensamos que solamente estamos aportando alrededor de 4.000, menos de la mitad, con una monocultura de soja, evidentemente la proyección de un futuro desde el punto de vista de la sustentabilidad productiva de nuestro ambiente no es muy ambiciosa o
optimista que se pueda decir, ¿no es cierto? Bien. Y en este caso se está tomando conciencia respecto a la necesidad de esta rotación. Yo creo que esta jornada así lo demuestra, como otras tantas que se producen en todo el territorio nacional, que hay mucha demanda de información de cómo poder mejorar y apuntar hacia esa sustentabilidad. Creo que se ha avanzado mucho en el conocimiento, creo que se ha avanzado mucho en las herramientas que hoy se disponen para aplicar efectiva y eficientemente ese conocimiento, como es, por ejemplo, todo lo que es la tecnología satelital. Creo también que se ha producido un avance enorme en todo lo que hace a la biotecnología, buscando materiales que se puedan ir adaptando a las distintas condiciones ambientales. Pero en la práctica creo que hay todavía mucha brecha en términos de aplicación, por dos razones. Por un lado, por la coyuntura, que todos conocemos, pero también por otro lado, porque todavía seguimos pensando en términos de recetas y no de estrategias tecnológicas que se adapten a los distintos ambientes de producción. El punto de partida para armar o desarrollar modelos sustentables es interpretar cómo es el funcionamiento de los ambientes y en base a eso tratar de potenciar su capacidad para que sea rentable y sustentable. Bien, en todo esto, ¿qué rol juega la siembra directa? La siembra directa es una de las tecnologías que nos demostró su efectividad en cumplir con nuestros objetivos. Entre ellos, como el tema que nos convoca hoy, la eficiencia del uso del agua. Pero hay que entender que la siembra directa no es tomar una sembradora, cargarla con semillas y salir a sembrar. Si pensamos que es eso y con eso solucionamos los problemas, estamos muy equivocados y muy alejados de lo que se pretende. La siembra directa es un medio que nos tiene que permitir o facilitar alcanzar una nueva agricultura, que es justamente la agricultura del carbono orgánico del suelo, la agricultura de un suelo bajo cubierta, la agricultura de una reposición de nutrientes, la agricultura que nos permita no contaminar el ambiente y una agricultura que nos permita sostener o defender la biodiversidad de nuestros ambientes. Entendiéndolo así, la siembra directa es una técnica, yo creo, la cuestión vital también, además de la conservación del suelo, es el manejo del agua, se hace imprescindible. Sin duda. Ahora, el manejo del agua no solamente pasa por ejemplo, en zonas con pendientes, hacer una sistematización, que de hecho es muy importante, pero al igual que lo que decimos con la siembra directa, son paquetes integrados. Pensar en la eficiencia del uso del agua es pensar en la eficiencia de su habilidad para entregarla el agua y la habilidad que tienen las plantas para tomarla, todo lo que tiene que ver con la potencialidad de enraizamiento de los cultivos y tiene que ver también con entender la relación que hay entre las condiciones funcionales del suelo con las condiciones ambientales, climáticas, que son las que regulan la extracción de agua. Finalmente, entender la eficiencia del uso del agua pasa también por entender cómo nosotros vamos a hacer que esa agua que estamos utilizando se transforme en biomasa tanto sustentable como rentable a través de la producción de granos. Y eso tiene que ver con el resto del paquete agronómico, como es elección de la genética, elección de o planificación de las rotaciones, fechas de siembra, arreglo espacial, fundamentalmente todo lo que hace a la nutrición balanceada con reposición de nutrientes y evidentemente el control de aquellos factores reductores como son las plagas, las enfermedades y las malezas, pero en
en forma integrada. Bien, lo último, ingeniero, estamos muy lejos de aproximarnos a manejos eficientes para aprovechar el recurso acuífero, que sigue siendo hoy por hoy, y lo hemos visto en la última campaña con tanta sequía, uno de los principales problemas que afronta para la eficiencia del productor. Desde el punto de vista tecnológico no, desde el punto de vista tecnológico estamos muy pero muy cerca. Yo diría que hoy están dadas todas las condiciones y herramientas tecnológicas para poder implementar las tecnologías más convenientes. Creo que sí hay una gran brecha entre el conocimiento que se tiene y la aplicación de ese conocimiento. Y creo que en ese aspecto tenemos que dejar de ser espectadores de lo que pasa en la tecnología para ser protagonistas del propio desarrollo. Con esto quiero decir que acá es una necesidad que participen y que sean protagonistas tanto los investigadores de las instituciones como el INTA, como las universidades, sino también los propios productores tienen que ser protagonistas de su propio desarrollo, las asociaciones de productores y la población en general. Nos vamos a la primera pausa en Mundo Agro. Cuando volvamos, más de el INTA Manfredi y la jornada denominada Primer Congreso de Valor Agregado en Origen, que ha tenido un rotundo éxito en cuanto a los asistentes y fundamentalmente en cuanto a lo que es la tarea que ha tenido este primer congreso, la divulgación vinculada precisamente a la industrialización del campo. La pausa y ya seguimos con más Mundo Agro.